Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido a la reflexión del Evangelio número 21 de este tiempo ordinario. Hoy vamos a proclamar la palabra del Señor a través del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16. Qué hermosa proclamación que da Pedro al decir que tú eres el Mesías, tú eres el verdadero Hijo de Dios. Pero para que nosotros podamos un poquito desmenuzar este Evangelio es muy importante comprender las lecturas de este domingo, como por ejemplo en la primera, cuando el profeta Isaías hacía referencia a que Dios ponía en ese momento un nuevo padre para el templo de Israel, una persona que iba a ser el proclamador de buenas noticias. Y es por eso que nos muestra que el Señor siempre pone en los corazones de la persona quienes van a ser los que van a poder entender lo que es el Evangelio, lo que es el misterio del reino de los cielos. Es importante que nosotros tengamos siempre el corazón abierto para este entendimiento que solamente viene dado por Dios. Nosotros podemos conocer, podemos estudiar, podemos tener vivencia de lo que es el reino de Dios, pero solamente Dios es el único que puede plasmar en el corazón el sentir de la proclamación de este reino maravilloso. En la primera lectura vemos que el profeta obviamente le decía que tú vas a ser el que vas a tener, te voy a dar la autoridad, te voy a dar la llave para que tú puedas gobernar mi templo, gobernar mi pueblo. Entonces, hay una pregunta muy importante. ¿Dios depende de las personas, sí o no? Entonces, para responder a esta pregunta tenemos que entender, seguramente hay muchas personas que me van a decir, bueno, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas decía que Dios es suficiente, que Él no depende de nadie. Pero el contexto que lo hacía era un contexto hablaba de esa necesidad, pero no de una necesidad práctica que a veces tenemos los seres humanos que nos dependemos uno a otro, sino que esto viene connotado con el amor que nosotros tenemos que darle a Dios, pero sobre todo ese amor primero que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando alguien ama a otra persona, eso tiene que ver con también una dependencia. Pero vuelvo a repetir, no es una dependencia de una necesidad práctica, sino aquí entra en juego lo que se llama el misterio de amor, el misterio del amor, donde Dios necesita de las personas para proclamar su reino, necesita de las personas para que sean fundamento de fe. Pedro era una persona tan sencilla como son cualquier otra persona, pero ¿qué pasó? Él aperturó el corazón para que la verdad de Dios pueda ser reflejada en él. Dios le refleja eso. Entonces Jesús no alaba su fe. Jesús no alaba su compromiso. Simplemente le dice, feliz sos Pedro, que Dios te lo revela. Que Dios te permitió que tu mente y tu corazón se aperture a esto novedoso del reino de los cielos. Ahora vemos también, y eso vemos en la segunda lectura, cuando Pablo le escribía a la iglesia de Roma y hacía ese hermoso cántico, decía, wow, realmente Dios es maravilloso. Esos designios que tiene para proclamar su evangelio, de verdad que es una sabiduría que está sobre todo nivel. No lo podemos entender. Por eso dice, ¿no? ¿Quién puede llegar a conocer la profundidad de Dios? ¿Quién puede conocer esos misterios, la sabiduría de Dios? Él lo creó todo por Él, en Él y para Él. Entonces ese canto de acción de gracia, de mostrar y exaltar la sabiduría de Dios es lo que se plasma posteriormente en que reconocemos que Dios nos necesita por amor a Él y nosotros en reciprocidad a ese amor nosotros abrimos el corazón para recibir esta hermosa verdad. Esa verdad que hoy es Pedro. Entonces Jesús quiere fundamentar su iglesia, el misterio de comenzar a llevar el evangelio a las generaciones posteriores en personas que tengan convicciones profundas. Nuestra amada iglesia se fundamenta en el enfoque que tuvo Jesucristo en sus discípulos. En sus discípulos estuvo abocado la fe, la enseñanza, el evangelio para que pueda ser transmitido profundamente a las próximas generaciones hasta el día actual. Entonces nuestra iglesia se basa en los apóstoles. La herencia de fe viene desde los apóstoles y el principal maestro de los apóstoles ha sido Jesucristo, que le transfirió la fe, le transfirió el amor, le transfirió la enseñanza para que eso nos pueda ser transmitido de generación. Pedro, en ti, ya que aperturaste tu corazón al entendimiento del reino de los cielos, tú te doy las llaves
para que tú seas el encargado y pongo la piedra en ti para que se fundamente las bases sólidas de la fe que quiero que se transmita a mi iglesia. Esa iglesia que de aquí en adelante ya no tiene ningún dominio con la muerte, con el pecado. Porque yo quiero que ustedes, los seres humanos, puedan reflejar ese amor que han recibido de Dios de generación en generación. En ti, Pedro, confío. Te pongo la llave de la iglesia. En ti vamos a fundamentar la fe profunda de las naciones. Entonces, ¿eso tenía mérito Pedro? Por supuesto que no. Es simple y llanamente la gracia de Dios, de sus elegidos que aperturaron el corazón a poder recibir esta enorme misión de traspasar, que hoy ha sido traspasado en nuestros obispos, que cada año, cada generación que va pasando, se va transmitiendo esa fe que no se va corrosiendo, no se va transformando, se va inmutando. Es la misma fe que vamos transportando de generación en generación. Entonces yo puedo confiar plenamente en mi iglesia, yo puedo confiar plenamente en mis sacerdotes, en mis obispos, porque sé que ha venido transmitiéndose en todo este tiempo, que no se ha movido, no se ha transformado, no se ha tergiversado a veces por nuestros pensamientos humanos que queremos transformar la fe, la herencia del Evangelio que hemos recibido. Hoy confiamos en que Dios pone en los corazones de los obispos, de nuestros sacerdotes, de nuestros guías, para que esta fe no se sea distorsionada. Y hoy la recibimos en plenitud. Hoy, gracias a que la Iglesia ha podido plasmar en un hermoso catecismo esta herencia en fe que no se va desvirtuando, a veces en nuestra forma de pensar. Cuando nosotros interiormente comenzamos a transformar al Dios verdadero en ídolos, es cuando hacemos Dios a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, a la forma de discernir. Yo me aparto de la iglesia, yo agarro la Biblia y la interpreto a mi modo. Y es ahí donde decíamos el otro día que a veces nosotros no somos obedientes de Dios, simplemente somos obedientes de lo que nosotros pensamos o razonamos o meditamos de lo que nos está mandando. Entonces es muy importante confiar en las personas, porque Dios así lo quiso. Dios fundó su iglesia en las personas, en los apóstoles. Y en los apóstoles hoy tenemos también una hermosa jerarquía de la cual confiamos plenamente que este mensaje de redención y de salvación se nos ha sido transferida para que nosotros también podamos ser partícipes de este plan de redención y de amor. Y de reconocerlo, que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Eso no lo hemos hecho por conocimiento, hemos hecho porque Dios así lo quiso, nos aperturó el corazón al entendimiento y a su amor. Que tengas un maravilloso domingo y que Dios